Ahora sí, vamos a empezar con la presentación de hoy, que bueno, viene precedida de tres presentaciones similares. La hemos llevado a cabo en árabe, en francés y en inglés a lo largo del día de hoy. Y bueno, y terminamos este ciclo pues de contar un poco las historias de DEEP, de cómo organizaciones concretas trabajan con DEEP. Y hoy vamos a presentar el caso de Data Friendly Space, que es la organización con la que trabajo. De manera similar a ayer, que el compañero Gabriel estuvo también presente, como las sesiones en español están teniendo, pues estamos menos gente en estas sesiones en español, os recomiendo que, bueno, que la utilicemos y hagamos de la sesión como algo híbrido y podamos pues, interactuar, ¿no? Entonces, os sugiero que me interrumpáis en cualquier momento y también que me interrumpáis si mi acento andaluz del sur de España es excesivamente rápido en algún momento. Bueno, dicho esto, gracias por atender a esta sesión. Soy José Cobo, soy líder de capacitación y coordinador del equipo remoto de análisis de DEEP y también hoy estoy aquí como analista senior en Data Field Space. Eh, Aunque desde hace pues, aproximadamente un año y medio trabajo dentro del equipo de DEEP, desde hace 5 años trabajo con la herramienta como usuario. Entonces, creo que bueno, puedo resolver algunas de las muchas dudas que podréis tener. Y luego también voy a explicar un poco pues, cómo ha sido mi experiencia con DEEP a lo largo de estos años, en algunos casos que he considerado significativos. DEEP, bueno, algunos de vosotros ya habéis atendido a la sesión introductoria en DEEP. DEEP es una plataforma de código abierto cuyo objetivo es ayudarnos a los analistas a realizar pues, un análisis humanitario colaborativo. No es solamente una herramienta, sino un conjunto de las mismas. Y la idea, bueno, o lo que intenta hacer DEEP es ayudarnos con los datos cualitativos no estructurados, es decir, con el texto principalmente. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de la asignación de marcos analíticos a nuestra información, de manera que bueno, categorizamos la información que nos llega a través de estos marcos analíticos. Bueno, a día de hoy, más de 7.000 usuarios registrados, más de 110 países están cubiertos, principalmente comunidad humanitaria, aunque bueno, cada vez más estamos empezando a tener un uso alternativo de DEEP por las muchas cualidades o utilidades que ofrece, pues está empezando a ser utilizado también por colegas del mundo del desarrollo, del análisis de conflictos y peace building o resolución de conflictos, y también por comunidad académica, como un gestor de procesamiento de entrevistas clave de datos primarios a nivel cuantitativo, etcétera, etcétera. Vamos a ver un pequeño vídeo que hemos lanzado hace poco, que bueno, como el vídeo de promoción de DEEP, dura un minutito y ya seguimos, ¿de acuerdo? Data is vital for timely and effective emergency response by humanitarian organizations. But the sheer volume of data can be overwhelming. That's where DEEP comes in. A cutting-edge, open-source data analysis platform designed by analysts for analysts. With DEEP, it's easy and quick to add, organize, and analyze data. A collaborative platform with assisted tagging features powered by NLP. An analysis workflow makes DEEP the perfect tool for effective aid responses. With DEEP, you can access flexible data sources, an assessment registry, customized exports, and APIs. Join us in making a difference with DEEP. Bueno, y de nuevo voy a disculpar aquí para los compañeros que ya hayan estado en la demo de ayer, pero bueno, la idea de DEEP es acompañar al usuario dentro del ciclo completo del análisis, ¿no? Pues desde la creación pues de ese marco analítico, la concepción de nuestro proyecto en el que vamos a pensar la manera en la que queremos que nuestros datos se estructuren, registro de evaluaciones, el procesamiento de nuestros datos
ese etiquetado que aparecía dentro del vídeo, ese procesamiento gracias al NLP o al Natural Language Processing, procesamiento de lenguaje natural, la inteligencia artificial que tan en boca de todo el mundo está hoy, pues nos ayuda a procesarlo. Una vez que los datos se procesan dentro de Deep, ya crean dashboards o interactivos, crean paneles interactivos de manera automática, y eso hace que no tengamos que, pues, que movernos, por ejemplo, a otras herramientas como el Power BI o Tableau, que estoy seguro que conocéis. Y luego, desde hace poco, también se puede realizar el análisis dentro de la plataforma. Una de las cosas atractivas que tenemos, que tiene Deep para realizar el análisis dentro de la plataforma, bueno, son las funcionalidades también de NLP y funcionalidades tales como, pues, por ejemplo, el resumen automático de información, la categorización o clusterización de la información según la historia que Deep identifica. Bueno, está asistido, ¿no?, por inteligencia artificial. Los principios de Deep, bueno, pues capacidad, colaboración, transparencia y bueno, datos compartidos, ¿no? La idea detrás de Deep está en eso, en crear como ese entorno colaborativo para intentar no duplicar errores, especialmente en un sector como el humanitario, en el que, bueno, que la reducción de tiempo y de esfuerzo o de recursos en determinados procesos, pues puede llevar incluso a reducir el sufrimiento humano o salvar vidas, ¿no? El fin último de la acción humanitaria. ¿En qué casos podemos utilizar Deep? Bueno, pues multitud de ellos, ¿no? Pues revisión secundaria de datos, en registro de evaluaciones tan propio de cualquier gestión de desastres, monitoreo de protección, análisis de riesgos. Ahora, a lo largo de esta sesión vamos a ver casos reales y no tan teóricos de cómo y cuándo se puede utilizar Deep. Para el compañero que se ha unido ahora en último momento, él se lo he comentado ya al resto de asistentes. Estamos poquito hoy en la sesión de hoy, que ya es la cuarta de la misma materia, la sesión en español. Os invito a que me interrumpáis en cualquier momento y que, bueno, que hagáis preguntas, y que si queréis convertir esto en una especie, bueno, de taller o de conversación, no hay problema alguno, ¿de acuerdo? Creo que podría contestar a la mayor parte de las preguntas, si no son excesivamente técnicas o relacionadas con programación. Y bueno, os cuento un poco las experiencias que hemos tenido con Deep desde Data Friendly Space, la organización para la que trabajo, y bueno, cómo Deep nos ha ayudado a responder a según qué desastres o qué situaciones. El primer contacto que tuve con Deep y que DFS o que Data Friendly Space tuvo con Deep como organización fue alrededor de 2019, un poquito antes. Data Friendly Space de manera activa ha sido el desarrollador de Deep, pero aparte también tiene un equipo de análisis del que yo formo parte. Y bueno, pues mi primer contacto con Deep fue en 2019, respondiendo a la crisis, a la diáspora venezolana al principio en Colombia, donde empecé trabajando, y luego Colombia y, bueno, el resto de Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué tuvo de, bueno, interesante? Bueno, como veis, en aquella época incluso el logo era diferente, no habíamos todavía actualizado el logo. Y bueno, la idea era, bueno, pues prestar un poco de apoyo a, pues, la plataforma de Response for Venezuelan, como veis aquí, y bueno, intentar fortalecer la estrategia de evaluación en América, intentar tener como un enfoque regional hacia esta crisis, ¿no? No de manera aislada en cada uno de los países que se vio afectado por la llegada masiva de población migrante y refugiada venezolana y de los llamados flujos migratorios mixtos. Y luego también, bueno, pues un servicio de apoyo optimizado a muy bajo coste que permitía Deep. También permitía el retener conocimiento, ¿no? El ir más allá de la planificación de un ejercicio concreto, como puede ser el HPC o el panorama de necesidades humanitarias, y ir un poquito más y decir, oye, vamos a mantener los datos a lo largo del tiempo en este contexto, ¿no? Cosas que se pueden sacar de esta respuesta. Bueno, pues una cobertura regional bastante eficiente, en el sentido de que, bueno, pues un equipo solamente de 5 personas pues fue capaz de realizar este monitoreo, varias rondas de análisis de 15 países, desde el muy sur hasta México. Se cubrieron buena parte de los países de Latinoamérica y algunos del Caribe. En 2019, bueno, pues Deep se veía bastante diferente a lo que tenemos ahora, pero fue como el primer año en el que se añadieron bastantes de las funcionalidades que tenemos hoy en día, ¿no?
hablamos de un registro de evaluaciones, del Assessment Registry, hablamos de los dashboards interactivos y bueno, al final se puso en práctica un marco analítico humanitario con ciertos componentes asociados al desplazamiento, a la migración, ¿no? Y bueno, la estructuración de estos datos pues, permitió la creación de como algunos otros productos, ¿no? que vamos a ver ahora. Aquí veis bueno, la evolución del logo de DIP desde que naciera en 2015 o se concibiera en 2015 hasta hoy en día. Bueno, lo que más llama la atención normalmente dentro de algunas respuestas pues son los informes de situación que salen de DIP, ¿no? A mí me gusta poner el énfasis en el hecho de que sí son importantes los informes de situación o tienen valor porque proporcionan un producto analítico de calidad metodológicamente riguroso, pero sí me gusta poner de verdad el énfasis en que lo realmente colaborativo y lo realmente transgresor en DIP es el poner la información ya procesada al servicio de la gente. Para mí, o sea, si lo entiendo de una manera como conceptual o sea, como una manera a nivel de principios, creo que hacer la información accesible para que cada persona sea capaz de juzgar si la situación por sí mismo, creo que es de más valor que luego proporcionar este análisis, ¿no? Que igualmente lo realizamos creo que de manera bastante satisfactoria y bueno, al final sería tira piedra contra mi propio tejado si dijera que no son importantes estos informes de situación en los que yo trabajaba. Pero bueno, por primera vez se hacía este monitoreo de la situación de estos 15 países a la vez y luego se crearon otros productos. Pues sí, tenemos por aquí los informes de situación, en este caso tenemos aquí una captura de Argentina, pero bueno, también el hecho de tener los datos totalmente estructurados nos permite hacer como esa fotografía, ¿no? Esa fotografía un poco conceptual y decir, ¿cómo es la situación? Si todo el mundo... voy a hacer una pregunta. Marika, you can see my mouse moving on the presentation? Yes, right? Yes. Okay, because I'm going to point out a few things. Disculpa. Bueno, pues, ¿qué nos permite DIP y el marco analítico cuando lo pensamos de una manera un poco gráfica? Bueno, pues todos vemos las consecuencias finales, ¿no? de cualquier desastre. Pues al final todos vemos las muertes por COVID o la gente que muere a manos de la violencia. Pero DIP permite pues esta visualización un poco más gráfica que nos permite entender las causas de los grandes problemas, ¿no? Y no quedarnos como en ese impacto, en esa recuperación justamente después del desastre, sino entender cuáles son las causas para poder mitigarlas, ¿no? O poder solucionarlas. Este proyecto en 2019 fue de los primeros casos en los que el uso de DIP nos permitió esto. Se trata de productos que sí son externos a DIP, pero que en un 99% están basados en la plataforma y en los datos que hay en la plataforma. Nos permitió también una cosa que, que hoy en día estamos más acostumbrados, pero bueno, nos permitió hacer pues unas líneas de tiempo interactivas basadas también principalmente en la información que contenía DIP y que, bueno, al final las líneas de tiempo, ¿no? Nos permiten pues entender, en el caso, por ejemplo, de los flujos migratorios mixtos que salieron de Venezuela, se veía bastante bien, ¿no? Bueno, a nivel, pues las propias gráficas de información disponible y en las propias líneas de tiempo que dibujamos o cronología, pues como ver de manera gráfica pues este movimiento, este fenómeno que estaba sucediendo. El segundo caso que presentamos hoy fue un proyecto en el que Data Friendly Space participó junto a IMAP de análisis del impacto monetario del COVID-19. ¿Por qué lo hemos incluido haciendo ya tanto tiempo de esto, ¿no? Y es como algo que de repente parece que ya no es relevante. Bueno, pues porque fue, y aquí vuelvo a hablar de mi punto de vista o de lo que a mí me fascinó de DIP, ¿no? Cuando conocí DIP al principio dije, bueno, esto está de lujo, ¿no? O sea, esto va a ahorrar un montón de tiempo, va a permitir evitar un montón de duplicaciones y al final de perder tiempo y esfuerzo, que al final no, o sea, una cosa que para todos es tedioso, ¿no? La pérdida de tiempo y el duplicar el procesamiento de datos una y otra vez. También es cierto que en aquella época no había tanta demanda de un servicio de análisis remoto como este, ¿no? Llegó el COVID, llegó la falta de acceso humanitario, llegaron las grandes brechas de información, llegaron los grandes desafíos a la recogida de datos y DIP de repente se plantea como una alternativa.
oye, pues vamos a utilizar esta herramienta para hacer un monitoreo en 6 países concretos, ahora veremos cuál, de no solamente un monitoreo de la situación humanitaria hecho pues, en remoto, sino también del impacto que el COVID está teniendo, ¿no? En mi caso, trabajé en el proyecto en Colombia con los compañeros de IMAP, como hemos dicho, pero bueno, el proyecto tuvo lugar también en Burkina Faso, en Nigeria, Siria, Bangladesh y República Democrática del Congo. Interesante pues hacer, por ejemplo, la comparativa, ¿no? Entre la situación, qué similitudes y qué diferencia hay entre los distintos contextos, pese a estar muy lejos, ante un fenómeno concreto como fue el COVID-19. El objetivo principal, bueno, pues fortalecer la capacidad de evaluación y análisis de estos países en una época en la que, bueno, no había acceso, que los trabajadores humanitarios dejaron los países, los gobiernos no tenían claridad al respecto de los impactos que tendría esto y bueno, luego tenía una serie pues, de objetivos específicos. Básicamente asistir a la comunidad humanitaria y al gobierno y a los socios humanitarios en, bueno, cómo afrontar, ¿no? el análisis de este fenómeno. Algunos de los partners a los que prestamos apoyo, viendo que si hay alguno que trabaja en el contexto humanitario de Colombia, pues lo conocerá. Y luego algunos de los resultados interesantes del proyecto. Bueno, pues como hemos dicho, el convertirse en una herramienta imprescindible en la que, bueno, pues mensualmente se proporcionaba un impacto global del impacto del COVID en el país. Hablamos bueno, pues del impacto que tuvo sobre el sector sanitario de Colombia, los problemas que hubo de desinformación. Por primera vez introdujimos, por ejemplo, en el marco analítico la información o la desinformación. Y de hecho, desde el COVID, o sea, el COVID ha sido el caso concreto en el que, bueno, pues que ¿no? los problemas asociados a la fiabilidad de la información han sido más grandes, ¿no? Y sin culpar a nadie, porque era una época de gran incertidumbre, pero fue un gran desafío. También fue gratificante ser capaz de, bueno, pues de cuantificar o de identificar vacíos de información, la información disponible, que en muchos casos está ahí, simplemente pues, hubo que ahondar un poco. Y este ejercicio como común nos permitió en un solo lugar pues juntar toda esta información y poder tomar decisiones un poco más informadas, ¿no? a la hora de jugar la pandemia. Y luego, bueno, pues se hicieron informes de muchos tipos, temáticos, es decir, cómo afecta el COVID-19 especialmente a la infancia o bueno, la cantidad de niños que perdieron escuela durante meses. Se compartieron datos con socios humanitarios, se hicieron informes de lección aprendida, fue un proyecto integral bastante completo, ¿no? Pero bueno, yo diría que el principal, lo que se saca de aquí principalmente es la importancia de una herramienta de análisis remoto, ¿no? Y de recolección de datos y consolidación de toda la información disponible en una época en la que no existía el valor añadido de estar en terreno o de poder recoger los datos directamente. Y el resultado nos viene a decir que normalmente la información está ahí fuera, y especialmente en entornos tan ricos cuando se trata de información, entornos tan ricos como Colombia, que bueno, mi experiencia hasta el día de hoy creo que tiene el entorno de datos, el entorno informativo y como el aparato humanitario de desarrollo y de construcción de paz más grande que hay, y que en muchos casos no es necesario, ¿no? el ir y recolectar nueva información, sino pararse un minuto, pensar y decir, oye, es probable que esa información esté en algún sitio, vamos a intentar pues, crear ese espacio común para que todos nos podamos beneficiar de este espacio, ¿no? Y luego, por último, el tercer caso que quería compartir hoy ha sido, bueno, pues un proceso de institucionalización de DIP, de la plataforma. ¿Por qué? Porque desde inicio de 2023 DIP forma parte de la célula de evaluación y análisis remota de UNDAC. UNDAC es la United Nations Disaster Assessment and Coordination. Me meto en un lío cuando intento decir acrónimos en público, pero bueno, básicamente es como la unidad de Naciones Unidas que responde desde el punto de vista desde la información, ¿no? O sea, la parte en la que DIP participa, y responde ante un desastre, ¿no? Pues DIP desde inicio de 2023 forma parte
de esta célula y se despliega junto al resto de partners de esta célula para realizar una labor concreta. En este caso, la labor de Deep es la de crear ese entorno colaborativo, ¿no?, de datos, de ese repositorio de datos y hacer hacer accesible la información en los primeros días o las primeras semanas de un desastre, cuando pues, todavía no se ha creado la arquitectura propia de una respuesta y donde reina cierto caos a priori o al principio. Vamos a ver ahora cuáles son las lecciones aprendidas y cómo Deep contribuye activamente a estos esfuerzos, ¿no? Bueno, en febrero de 2023, el equipo que dirijo se desplegó en Turquía después del terremoto el gravísimo terremoto que tuvo lugar en Turquía y en algunas zonas de Siria. Y bueno, desde ahí se ha desplegado en 3 ocasiones junto a UNDAC. Se desplegó en Turquía, en Siria, en Marruecos y más tarde en Libia. ¿Qué propone Deep o qué proporciona Deep? Bueno, el objetivo principal es proporcionar apoyo en la recolección y análisis de datos, ¿no? El intentar eliminar duplicidades y formar parte de esos esfuerzos, pues en principio pues, para estimar los daños los primeros días, para informar el flash appeal, para pues el plan de emergencia para responder al desastre. Y luego, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues se hace proviendo al resto de partners con ese repositorio colaborativo de datos. Ahora veremos el caso de Turquía en concreto, ¿no?, para ver cómo se materializan estos objetivos específicos que vemos aquí en la parte de la derecha. Bueno, pues proporcionar con resúmenes automáticos de información para el resto de compañeros, que la información esté accesible, filtrable, exportable, interactiva, para que la gente pueda, como digo, tomar la información y llegar a sus propias conclusiones. También proporcionar, por supuesto, análisis de situación, que como digo, también tiene su relevancia, por supuesto. Y bueno, ¿qué proporciona Data-Free Space como experto en el uso de Deep? Bueno, pues proporciona soluciones basadas en inteligencia artificial que agilizan mucho la labor de procesamiento de datos, de limpiado, de cura, o sea, de data curation, que se llama, de limpieza, filtrado y selección de la información más valiosa y luego pues ese preanálisis y ese análisis, ¿no? En el caso de Turquía, ¿qué hay o sea, qué sacamos, qué extraemos del caso de Turquía que puede ser especialmente valioso? Bueno, hay una cosa que vuelvo atrás cuando hablamos de la importancia de Deep en la retención de conocimiento, ¿no? En el mundo humanitario, sufrimos de muchos desafíos, pero uno de ellos es el hecho de que nuestro trabajo está excesivamente enfocado, ¿no?, en determinados procesos. Pues hablamos del HNO, hablamos de los procesos de CCA, procesos de análisis de riesgos puntuales de manera anual, hablamos como de ejercicios muy concretos que al final pues afectan a la manera en que trabajamos y muchas veces el hecho de que el nexo entre la acción humanitaria y el desarrollo, la construcción de paz en el caso de Colombia no sea tan continuo como debería ser, pues hace que haya muchas interrupciones en la recogida y el procesamiento de datos. ¿Por qué comento esto? Porque una de las cosas buenas que tuvo la respuesta en el caso de Turquía fue el hecho de que había un proyecto en Deep que duraba ya casi 2 años, que Data Free Space, pero en este caso en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja, con la Federación Internacional de la Cruz Roja, llevaban 2 años pues, monitoreando la situación de la población refugiada en Turquía. Es verdad que no era exactamente el tipo de información que se ajustaba al 100% al contexto que teníamos, que era un contexto de desastre y de un terremoto, pero sí nos permitió hacer pues, esos estudios que se llaman de base, ¿no? El baseline data, que en muchos casos es tan importante. Hay veces que uno valora un desastre y dice, pues tenemos un 25% de la población defecando al aire libre, ¿no? Y uno puede programar la respuesta en base a eso, pensando que el desastre ha sido muy grave en su impacto, pero los estudios de base, y en este caso lo que nos permitió
pues el saber cómo estaba la situación desde antes una de las cosas fue decir, oye, no, tenemos los datos de base y el caso de la verificación al aire libre es simplemente un ejemplo, ¿no? Pero hay que entender cuando sucede un desastre cómo estaba la situación antes. Y normalmente la prisa y el improvisar cuando esto sucede hace que seamos mucho menos eficientes, mucho menos rigurosos y en última instancia que el impacto de nuestra ayuda, ¿no? De nuestra asistencia sea menor. Bueno, pues uno de los casos, o sea, de las lecciones aprendidas en el buen sentido del caso de Turquía era, bueno, que ya había un proyecto de DIP que tenía casi 2 años y que nos permitió responder muy rápido. 3 horas después o 4 horas después del primer terremoto se desplegó el equipo de análisis de DIP y 1 hora después, por la tarde, yo recuerdo las 5 de la tarde de aquel día, ya habíamos publicado un informe de situación y ya habíamos puesto a disposición de la comunidad humanitaria todos los datos que habíamos encontrado y que ya estaban procesados, ¿no? Entonces, esa respuesta rápida nos permitió, bueno, pues el primer día ya pues, hacer una priorización de zonas, de grupos más afectados, de zonas que estaban, o sea, que iban a estar más impactadas o que al menos eran más vulnerables por determinadas circunstancias, la existencia de una gran cantidad de población refugiada en situación de vulnerabilidad en determinadas zonas del país, zonas no accesibles en la frontera con Siria, etcétera, etcétera. Otra cosa que considero un éxito de esta respuesta de DIP o de DIP y DFS o de FS, bueno, el hecho de que más de 150 personas formaron parte de este proyecto en DIP. De nuevo, no valorando solamente las descargas que se harían de los informes de situación. Aquí hablamos de 150 personas que entraban a DIP, descargaban sus datos y hablamos de, oye, pues puede ser pues un analista de protección que quiso ver el impacto el impacto en la protección a la infancia del terremoto en Gaziantep, por ejemplo. Iba, tomaba sus datos, salía, ¿no? Y creo que ese entorno colaborativo y ese análisis conjunto que también se realizó es bastante positivo. Se realizaron productos de análisis conjunto con, bueno, Laravel Space, IMAP, Premise, OCHA, la Federación Internacional de la Cruz Roja, y creo que ese análisis conjunto es el paso a seguir y que DIP pues, proporciona ese, ¿no? Como ese campo en el que jugar, ¿no? ese terreno de juego para que los partners humanitarios pues funcionen a una, ¿no? Y no dupliquemos tanto los esfuerzos y podamos de verdad hacer una cobertura exitosa de los distintos desastres que podamos cubrir. Bueno, en resumen, más de 3.500 documentos procesados durante las semanas que duró este proceso, y luego el hecho de que pudimos extender el enfoque del proyecto no solamente a Turquía, sino a Siria, tanto en las áreas controladas por el gobierno como en las que no. ¿Cómo se permite, o sea, cómo se llega a esto? Bueno, DIP es fácilmente escalable, es decir, los recursos necesarios para escalar un proyecto de una área geográfica a otra no son tan grandes una vez se comienza. Y esto nos permitió pues, desagregar nuestro análisis rápidamente y bueno, al final el impacto no puede ser el mismo en un país tan grande como Turquía y tan heterogéneo, ¿no? En su gente, en sus situaciones humanitarias, en sus climas, en su orografía, etc. Pues bueno, al segundo día creo que ya teníamos desagregados los tres ámbitos geográficos y esto nos permitió bueno, pues hacer un monitoreo real de la situación del impacto del terremoto y no a nivel país, que en ocasiones queda demasiado genérico, demasiado genérico podría ser el análisis. El hecho de que los datos en DIP están etiquetados de manera muy granular, es decir, hasta nivel administrativo 1, 2 o incluso 3, permite que incluso a un humanitario de campo en una región muy remota le pueda ser de utilidad la información en la contenida. En Libia fue por las inundaciones ahora vamos a movernos como al último despliegue que ha tenido la célula de análisis remoto dentro de UNDAC y que fueron las inundaciones en Libia. Si bien en Turquía se desplegó esta célula de manera autónoma y lo hicimos de manera no altruista, pero como freelancers o de manera independiente, a partir de ahí
Deep pasa a ser parte de UNDAC, ¿no? Entonces, en Libia, la primera vez que después de un breve despliegue en Marruecos, en el terremoto de Marruecos, se despliega esta célula de análisis en Libia. El equipo de análisis remoto, bueno, respondió en el mismo día y el hecho de formar parte de UNDAC y el hecho de formar parte de estos esfuerzos coordinados, de esta colaboración, permitió, bueno, pues mucha agilidad en este proceso. También es necesario decir, bueno, en favor de Data Field Space, el hecho de tener siempre, bueno, pues como un roster de analistas siempre preparados para responder y que tienen experiencia en el uso de DIP, pues nos permitió pues, en ese mismo día responder a las inundaciones. ¿Qué proporciona DFS en este contexto? Bueno, pues expertos en DIP, sabemos trabajar con la plataforma hace tiempo, hacemos capacitaciones al respecto, conocemos a DIP no solamente porque es Data Field Space en su vertiente de tecnología ha sido la encargada de crear la plataforma, sino también porque nuestro equipo de analistas trabaja con DIP en el día a día y es como nuestra herramienta básica de recolección de datos, de procesamiento y de análisis. La colaboración entre nuestro equipo de análisis y nuestro equipo de NLP, uno de los puntos que hacen especial a Data Field Space, que no solamente utiliza la inteligencia artificial o el NLP cuando utiliza DIP, sino que combinamos el trabajo de nuestros analistas con los expertos en NLP. Entonces, proporcionamos como soluciones rápidas y semi-instantáneas a problemáticas que surgen en entornos como este. ¿Cuál puede ser? Pues ahora vamos a ver algunos de los productos en los que el equipo de análisis se combina con el equipo de procesamiento del lenguaje natural. ¿Y cuáles son los resultados? Bueno, pues formamos parte del Flash APL, solamente en las primeras 24 horas después del desastre, pues proporcionamos los datos necesarios para el Flash APL y luego fue la primera vez que empezamos a enviar informes o resúmenes automáticos de la información contenida en DIP a los distintos partners. Esto a día de hoy ya se puede hacer de manera autónoma en la plataforma y os puede facilitar mucho el análisis. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros tomamos todos los datos que tenemos procesados, por ejemplo, de Wash, los metemos dentro de nuestro módulo de análisis en DIP. DIP nos va a autoclusterizar la información y nos va a decir, oye, pues dentro de Wash te identifico que tienes una temática de saneamiento, tienes un problema de protección en los baños públicos y tienes un problema de calidad en el agua. Te proporciona la información que está relacionada con las pruebas que hacen que esa información esté relacionada con la historia que te dice y luego además puedes pedirle un informe automático de esto. Como digo, no nos reemplaza como analista. Yo al final digo, no, vamos, ojalá pudiera perder el trabajo si se solucionara todo desastre, ¿no? Pero no reemplaza al analista, pero sí que nos facilita muchísimo, nos agiliza muchísimo el trabajo. Entonces, desde el momento que sucede un desastre, se procesa la información, se clusteriza o se crean estas como diferentes historias por sectores o por líneas por temática y se generan estos informes para que nosotros podamos realizar nuestro análisis. Todo esto se realiza se reduce el tiempo pues, entre un 50 y un 80%, ¿no? del tiempo que normalmente se le dedicaría a ese preprocesamiento y mapeo de la información. Esto es excepcionalmente útil, especialmente además en los primeros días de la respuesta, pues en este caso a una grave inundaciones, ¿no? Nos permite también, en este caso la información contenida en DIP, nos permite también algo, y disculpa porque no he terminado de traducir la última parte de esta diapositiva, pero nos permite también realizar lo que nosotros llamamos como una herramienta de monitoreo de la respuesta, es decir, los primeros días de la respuesta, tanto en el caso de Turquía como en Libia, hay cierta desinformación con quién va a enviar qué, cuánto ha llegado, cuánto se ha anunciado, qué fondos han llegado, qué fondos no, qué partners hay en terreno. Bueno, al final lo que más tarde se convierte en el 3W, ¿no? en el 3W, en el 4W, en el 5W. ¿Quién hace qué y dónde? Con la información contenida en DIP y gracias a los esfuerzos de Data Field Space, lo que conseguimos es crear una matriz de monitoreo instantánea y al día
de la respuesta tanto al terremoto como a las inundaciones. ¿Qué permite? Bueno, pues que ahí, pues ya sea OCHA o el partner que vaya a liderar en el monitoreo de la respuesta, pues de ahí ya crear e institucionalizar un poco más el CW. Pero en las primeras 72 horas, por ejemplo, cuando existe ese caos informativo, pues DIP permite, a través de la inteligencia artificial, el, el poner un poco de orden, ¿no? Y al final de nada sirve, y son casos reales que han sucedido, ¿no? Bueno, de nada sirve recibir multitud y millones y millones pues, de productos, por ejemplo, de higiene para recién nacidos, por ejemplo, o de alimentación en fórmula para la nutrición de niños si se descuidan otras necesidades, ¿no? Y pues, utilizar la inteligencia artificial para evitar estas duplicidades, evitar el gasto innecesario y garantizar que la cobertura, no solo informativa, sino de la respuesta sea mayor, pues creo que es uno de los grandes éxitos de esta respuesta de DIP. Bueno, aquí hay como bueno, algunas capturas de cómo se ve el dashboard de DIP. Y bueno, las mejores prácticas cuando DIP responde a un desastre o a una emergencia, la rapidez, la eficiencia, el no duplicar esfuerzos, como hemos dicho, el crear ese espacio común transparente para que los distintos pues, colaboradores humanitarios pues no dupliquemos nuestros esfuerzos, pero luego también que intercambiamos datos, ¿no? Y el realizar ese análisis conjunto que muchas veces es tan necesario para no dejar atrás a nadie, ¿no? Esos son un poco, bueno, un poco tres historias que quería compartir de cómo DIP ha respondido en los últimos años a distintas emergencias o distintas situaciones. Y bueno, para los que estéis escuchando de DIP por primera vez hoy, como he dicho, soy el líder de capacitación y de outreach, o sea que mi trabajo es pues, hacer que utilicéis la herramienta, que la améis como yo la amo, ¿no? Y que hagáis uso de una herramienta que creo que puede servir, o sea, servir mucho para facilitar nuestro trabajo como analistas, pero también para garantizar que pues, tanto la respuesta como la información se distribuye de manera equitativa o justa, ¿no? en las distintas emergencias. Podéis contactarnos cuando queráis. Esta presentación la compartiremos más adelante. Os invito a que, bueno, a que conectéis con nosotros en las distintas redes sociales e invitaros a que, bueno, la semana que viene, en el seno del HMPW en su versión en persona, pero el evento lo haremos de manera híbrida. Durante 3 días, la semana que viene, vamos a simular el despliegue de una célula de análisis de DIP como la que hemos descrito hoy. De manera que, bueno, pues vais a poder ver un poco en acción el cómo funcionamos desde DIP cuando hay que responder a una de estas emergencias. A lo largo de los 3 días vamos a crear el proyecto, vamos a responder a la emergencia de la manera que haríamos, vamos a hacer una selección de fuentes, vamos a procesar los datos, vamos a generar una serie de productos, vamos a utilizar el módulo de análisis de DIP y, bueno, el último día, ¿no? Pues vamos a producir una serie de productos, y valga la redundancia, que os van a hacer aterrizar un poquito más, ¿no? De una manera un poquito más tangible el cómo funcionamos. Dicho esto, con esto termino un poco la exposición de hoy, que era más que nada pues, ejemplificar, ¿no? Y poner un poquito de nombre y apellido a los distintos proyectos y a las cositas que se están haciendo en DIP. Y bueno, si queréis hacer alguna pregunta, os invito a que la hagáis, y si en buena manera puedo contestarla, lo haré con gusto. No sé si hay alguna preguntilla ahora mismo. Creo que quedan 2 compañeros, Gabriel y Juan. No sé si tendréis alguna pregunta o algún comentario. En caso de que no, bueno, simplemente agradeceros vuestra asistencia a todos hoy. Estamos disponibles para vosotros y bueno, esperamos veros pronto y que utilicéis DIP pronto. Así que nada, muchísimas gracias.